Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Meditalks. Yo soy Jessica Riechi. Y yo soy Carlos Reyes y el día de hoy estamos con Ale Couto, quien nos hablará de un tema tan interesante como lo es el asma. Por favor, Ale, cuéntanos qué es el asma. Sí, claro. El asma es una enfermedad crónica de la vía aérea que va a consistir en inflamar lo que son la vía respiratoria. Ok. Y es muy importante porque es muy frecuente a nivel mundial. ¿Podrías mencionarnos un poco acerca de esta estadística, por favor? Así es, como tú mencionas, a nivel mundial hay aproximadamente 30 millones de pacientes asmáticos. Y nada más en México, entre el 10 y el 12% de la población es asmática. Entonces sí es bastante frecuente. Ok. Y Ale, ¿cómo es que una persona sospecharía que tiene asma? ¿Qué es lo que se presenta? Ok, hay síntomas y signos como característicos, pero primero empecemos con los factores de riesgo, ¿no? Como Ok. darme una idea de si puedo ser asmático. Por ejemplo, es una enfermedad hereditaria. Entonces, si alguien en tu familia es asmático o fue asmático, principalmente de manera directa el familiar, corres ese riesgo, ¿no? De ser asmático. También si presentas tos, por ejemplo, en la mañana o en la noche, el ejercicio, la edad, el género. En estos últimos dos, como que se dividen un poco. ¿Por qué? Porque en la edad de los niños, por ejemplo, es principal en varones. Y en cambio en los adultos es principal en mujeres. Entonces hay que tener eso en cuenta para saber diagnosticar, ¿no? O para guiarnos por ahí. El ambiente laboral, las alergias, todos estos factores son importantes para saber si la persona puede o tiene asma. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, retomando, específicamente ahora sí hablando ya de la patología per se, los signos y síntomas que te hacen sospechar y que dicen, tengo que ir al médico, ¿son? Ahora sí, están primero estas sibilancias, que son como, no sé si alguna vez han escuchado a una persona asmática respirar y se escucha como un chiflido. Eso es una sibilancia. Entonces es característico del asma. La tos, como ya lo mencioné, en la mañana y en la noche, variable mucho la frecuencia, intensidad y duración de esta. También sentir como opresión torácica, literalmente sentir que te están apretando el pecho y que no puedes respirar de manera normal, o la disnea o dificultad para respirar. Todos estos síntomas se encuentran principalmente en las exacerbaciones, es decir, cuando el paciente está teniendo una crisis asmática y, bueno, son muy características. Ok, y ahora que ya nos diste como este pequeño contexto, ¿qué es lo que sucede en el cuerpo o cómo es que se desencadena el asma? Ok, la fisiopatología es un poco compleja, pero podemos decirlo de una manera como general, que hay una hiperreactividad bronquial, es decir, que nuestros bronquios en los pulmones empiezan a detectar que algo está mal. Como dije, normalmente es por alérgenos y las alergias empiezan a desencadenar reacciones inflamatorias en nuestro cuerpo con diversas células del sistema inmune que van a activar esta inflamación, esta cascada inflamatoria, y van a comenzar a inflamar nuestros bronquios, lo que va a hacer que haya un exceso de producción de moco y entonces se empiece a cerrar la luz del bronquio. Es decir, el bronquio tiene un espacio y empieza a hacerse más chiquito por toda esta inflamación, y es por eso que la vía aérea comienza a cerrarse y empezamos a tener esa dificultad para respirar. Ok, y por esto mismo es que se produce lo que mencionas de la sibilancia, porque al obstruirse la luz de la vía respiratoria, pues cuesta que salga el aire. Así es. Y bueno, el diagnóstico, ¿cómo se establece? No es nada más, sí, tengo tos, más sibilancia, más dificultad respiratoria, igual a asma. Hay algo más. Sí, claro. Los síntomas sí son importantes, sin embargo necesitamos realizar pruebas, principalmente las pruebas de función pulmonar, y la principal o la más importante es la espirometría, que es una prueba en la que el paciente se le va a solicitar que exhale, inhale, y luego con una boquilla que tiene un sensor que está conectado a un aparato, va a medir toda la capacidad que el paciente tiene en su exhalación y la duración de esta. Tiene que ser constante y de una fuerza igual, pues también constante, y esto nos va a dar un valor, que es la FEV, pero esos son términos un poco más para el neumólogo. Sin embargo, esta información nos va a decir qué tan obstruido está la vía aérea del paciente. Esta prueba se realiza antes y después de darle un broncodilatador, que son medicamentos para abrir la vía aérea. Y si hay una mejoría con este broncodilatador, significa que es asma y es eficiente o no este medicamento, se puede cambiar, ya que esta prueba también puede ser para diagnósticos diferenciales de alguna otra enfermedad obstructiva.
También tenemos la flujometría para ver el flujo pico respiratorio del paciente. Y bueno, si queremos descartar más enfermedades, se le puede solicitar una radiografía de tórax o otras pruebas, pero principalmente son esas. Mira, yo tengo una duda. Ya nos hablaste del asma, de qué es, por qué se produce, los síntomas, pero ¿hay diferentes tipos de asma o cómo se clasifica? Sí, hay diferentes tipos de asma. En este momento, pues, les voy a hablar de la clasificación, más que de los tipos de asma, sino si está controlada o no, o por su gravedad, ¿no? Puede ser que esté controlada o no. Esto depende de si el paciente está llevando un tratamiento y si está teniendo un apego adecuado al tratamiento, ya que no sirve de nada que tengas un tratamiento y no lleves un apego adecuado, es decir, utilizar tu medicamento mañana y noche, la dosis correspondiente y estar utilizando de manera adecuada un inhalador. Ahora bien, también según la severidad puede ser que sea grave o moderada. Depende mucho también de los resultados que se den en la espirometría, porque depende mucho de la capacidad pulmonar del paciente. Ok, entonces detectamos los síntomas, vamos al médico, se realizan los análisis correspondientes, se establece un diagnóstico. ¿Cómo se trata? ¿Cómo se controla? Ok, el tratamiento es muy, muy, muy amplio porque son personalizados. Cada paciente es diferente y no a todos les vamos a dar el mismo medicamento. Pero podemos dividir el tratamiento en dos, en medicamentos de emergencia y medicamentos de control. Los de emergencia o de rescate son aquellos que cuando el paciente está teniendo una crisis asmática se toma en ese momento. Principalmente es el salbutamol o el bromuro de hipratropio, que son diferentes medicamentos, pero ambos son de rescate, que son para sacar de la crisis en ese momento al paciente. Sin embargo, esos medicamentos no deben tomarse como de control, ya que comienzan a hacer efecto contrario. Ahora, los medicamentos de control suelen ser antiinflamatorios, corticosteroides inhalados, que son medicamentos más fuertes y estos sí se deben tomar de manera constante por periodos que el neumólogo o el médico asigne para controlar el asma. Ahora, el tratamiento no es nada más para sacar de crisis, sino tiene muchos más objetivos y tienen que establecerse al inicio con el paciente para saber, por ejemplo, el querer mejorar su calidad de vida, disminuir complicaciones, evitar muerte por asma. Todos estos objetivos se tienen que establecer al inicio y tienen que irse revisando conforme se va llevando el tratamiento para ver si el tratamiento está siendo adecuado o si necesita modificarse. Perfecto. Ahora que ya nos ayudaste a entender un poco mejor esta enfermedad, cuéntanos, Ale, ¿qué le dirías o qué consejos le darías a aquellas personas que tienen recién diagnosticado el asma? Que sigan su tratamiento y principalmente que presten atención a los síntomas, porque a veces pensamos que es normal que tengamos tos en la mañana y en la noche y no podamos ni dormir por ella, o las alergias. Todo esto es muy importante y a veces lo pasamos por alto porque pensamos que es una gripa. Entonces, ir con tu doctor, realizar tu diagnóstico adecuado y más que nada, seguir el tratamiento. Si ya tienes un tratamiento, apegarte completamente a él. Perfecto, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarme y a ustedes por escucharnos una vez más. Les recordamos que este podcast es de la Escuela Internacional de Medicina de la Universidad de Anáhuac, Cancún. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse a nuestro canal. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.